pasa, cracks? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Top 10. Hoy es un día alegre porque después de casi 2 meses volvemos con contenido muy fresquito y muy deportivo. El motivo de este parón es tan sencillo como que el parón que normalmente solemos hacer en temporada veraniega, este año hemos decidido adelantarlo un poquito para que podamos ofrecer este año vídeos mucho más dedicados a estas competiciones que este verano va a estar cargado, ya sabemos, verano de Eurocopa, verano de Juegos Olímpicos, verano de Copa América y por qué no, podemos crear contenido muy especial este verano, así que hemos decidido hacer el paroncito un poquito antes y pegarnos un verano frenético. Bien, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un caso muy particular y muy especial, como es el caso de lo que ha pasado este año con el Girona Club de Fútbol. Un equipo, el de Michel, que todo el mundo daba como un proyecto interesante y por qué no podía aspirar a la media tabla, pero en ningún momento se podía imaginar el respetable público que podía ni siquiera luchar por Europa, ni muchísimo menos meterse en Champions o incluso en algún momento ser candidato a ganar la Liga. Por tanto, hoy vamos a hablar de esos equipos de la Liga Española que en alguna campaña, sin nadie esperarlo, se consiguieron meter en competición europea. Cabecera, comenzamos. No he querido catalogarlo del más importante a menos importante, así que hoy el top 10 va a ir en orden cronológico, desde el más reciente hasta el más antiguo. Arrancamos ya con el cronológicamente más reciente y hablamos de la 7ª posición conseguida por Club Atlético Osasuna en 2022-2023. Bien, el equipo de Yagoba Arrasate, que sí que es verdad que pintaba como un equipo ya establecido en primera división, pero pintaba pues eso como un equipo para hacer un buen papel, pero nunca para estar luchando por Europa. Sin embargo, dieron la campanada, pegaron una machada impresionante, clasificándose para competición europea y llegando a la final de Copa del Rey, y tuvieron el lujazo de jugar este año la fase previa de Conference League. Por desgracia, en esa fase previa cayeron contra el Brujas. Vamos con el 9. En el 9 vamos a dejar al hito que consiguió el Granada de Diego Martínez en la 19-20. Equipo recién ascendido que en ningún momento se pensaba que iba a estar en esa zona, sino mucho más abajo y pasando muchas más penurias. Sin embargo, el conjunto nazarí consiguió hacer una campaña absolutamente impresionante y clasificarse estando como recién ascendido en esa 7ª posición que este año le dio acceso a Europa League. Y lo más gracioso, que en la Europa League del año siguiente para nada hicieron un mal papel. Se marcaron una Europa League histórica ya en el club nazarí, donde llegaron a jugar los cuartos de final contra el todopoderoso Manchester United. Pasamos ya a nuestro número 8. En el número 8 toca hablar de fútbol champán. Sí señor, nos encontramos aquí con la Bordaleta, con el Getafe de José Bordalás, que clasificó, pese a la fama que llevaban siempre de antifútbol, con grandes resultados a competición europea, teniendo un equipo que en absoluto tenía nivel para esta competición. Y lo más gracioso de todo es que este Getafe no hizo para nada un mal papel en la Europa League del año siguiente, de la 19-20. Llegaron a ser eliminados en octavos de final contra el subcampeón de esa misma edición, que fue el Inter de Milán, dejando por el camino nada más y nada menos que al mítico Ajax de Erik ten Hag. Número 7. Aquí nos toca irnos hasta Cataluña para hablar del Real Club Deportivo Español de la temporada 18-19. Un club comandado por un gran Borja Iglesias en punta, que consiguió la clasificación a competición europea en la última jornada, dando así una de las sorpresas de aquella edición liguera. Cayeron en Europa League al siguiente año contra los Wolves en 16avos de final. Y en el número 6 retrocedemos unos poquitos años para irnos a hablar de un equipo que molaba mucho. Hablamos del Celta de Vigo de la temporada 15-16, un proyecto comandado por un estelar Nolito y acompañado por jugadores de la talla de Daniel Guas, Augusto Fernández y por supuesto del incombustible Iago Aspas.
Fue un equipo muy divertido de ver, este Celta de Vigo de Berizzo, y bueno, es un equipo que dio mucho resultado y dando un juego absolutamente divertidísimo. Además de todo ello, también consiguieron llegar lejos en Europa League el siguiente año. Se encontraron nada más y nada menos que en semifinales de Europa League, donde ya necesitaron a un absoluto transatlántico como lo era el Manchester United de José Mourinho para ser eliminados de competición europea. Y hablando de equipos molones, si el 6 era molón, nuestro número 5 yo creo que todavía lo es incluso más. Hablamos de la Real Sociedad de Philippe Montanier en la temporada 2012-2013, un equipo que llevaba escasamente 2 años en primera división tras pegarse muchísimos años en la categoría de plata del fútbol español, volvía con la intención de asentarse en primera. Sin embargo, con una buena base, con un portero como Claudio Bravo y con jugadores estelares del nivel de Antoine Griezmann, Carlos Vela o incluso un buen Xavi Prieto, consiguieron la clasificación para la máxima competición continental de la temporada 13-14 en este caso. Jugaron Champions escasamente 2 años después de haber estado en segunda división. El equipo vasco cayó en fase de grupos de la UEFA Champions League, pero habiendo ya marcado un hito en la historia del club donostiarra que conseguiría cambiar la tendencia del equipo vasco para los siguientes 10-15 años. Vamos ya con nuestro número 4. En el número 4 nos pasamos a un equipo que, bueno, podría considerarse equipo molón si nos vamos a la otra acepción de equipo molón, de estos equipos duros, rudos, que nadie entiende cómo se han metido para jugar competición europea, pero la cosa es que lo hicieron. Hablamos del Levante de Juan Ignacio Martínez Jim de la temporada 11-12, un equipo formado por absolutos viejos rockeros de la primera división española, de la talla de Juanfran, de la talla de Ballesteros, de la talla de David Navarro, de la talla de Gustavo Munúa, jugadores curtidos en 1000 batallas que parecían llamados a hacer un grupo compacto que intentase luchar por salvarse. Sin embargo, jugando un fútbol muy pragmático y muy resultadista, consiguieron bajo la batuta de Jim clasificar nada más y nada menos que para competición europea al año siguiente. En Europa League 12-13 cayeron en cuartos de final ante los rusos del Rubin Kazán. Y para nuestro número 3 seguimos en la temporada 11-12, ya que si el Levante de Juan Ignacio Martínez Jim se clasificó ese año para Europa League, hubo un equipo que todavía dio más la campanada clasificando, en este caso para Champions. No nos podíamos dejar en este vídeo al Euromálaga de Manuel Pellegrini. ¡Qué equipo aquel! Sí que es verdad que este Euromálaga está un poco cogido por pinzas, porque aunque el Málaga es uno de estos equipos que recientemente sobre todo no está acostumbrado a jugar competición europea, ese Euromálaga sí tenía un proyecto que perfectamente podía estar al nivel de jugar competición europea. Jugadores de la talla de Isco, Julio Batista, Ruud van Nistelrooy, Joaquín Sánchez, Roque Santa Cruz, Jeremy Toulalan, Martín de Michelis, Ignacio Camacho, jugadores de realmente buen nivel para una primera división española de aquel momento, sin olvidarnos del portero Willy Caballero. Todo esto hacía pensar que el Málaga tenía un buen proyecto y quizá podía clasificar, pero a lo mejor no para Champions, que fue el objetivo que finalmente alcanzaron. Y no solo están metidos en este vídeo por haber clasificado para Champions, sino también por cómo lo hicieron en la Champions del año inmediatamente siguiente. En la Champions del año inmediatamente posterior consiguieron una de las mayores y mejores sorpresas que se podían pensar en aquellas temporadas. Llegaron nada más y nada menos que a cuartos de final de aquella Champions, y lo que es más, deberían de haber jugado las semifinales. Todos nos acordamos de aquel famoso gol del Borussia Dortmund con hasta 4 jugadores en fuera de juego. Y hablando de carisma y de equipos carismáticos, si el Málaga de la 11-12 no era, este no se queda atrás. Hablamos de nada más y nada menos que del Racing de Santander de la temporada 2007-2008, o lo que es lo mismo, el Racing del dúo sacapuntos, la mítica pareja que formaban en ataque
Pedro Munitis y Nikola Sigic, o lo que es lo mismo, un delantero que no pasaba del 1,60 m y un delantero que llegaba a más de 2 metros, consiguieron sacar muchísimos resultados para el equipo cántabro. Quedaron en sexta posición en la temporada 2007-2008, consiguiendo así una histórica clasificación para la que en aquel entonces era la Copa de la UEFA. Y aquí es donde viene el dato random de este vídeo. El Racing de Santander, sí señores, el Racing de Santander jugó en fase de grupos de la Copa de la UEFA en un grupo de 5 contra clubes que a lo mejor sí que son más tipo de la Copa de la UEFA, como pueden ser el Twente holandés o el Schalke 04 alemán, pero atención a lo que vamos a decir. En el mismo grupo del Racing de Santander también estaban Paris Saint-Germain y Manchester City. Por tanto, se podría decir que el equipo cántabro jugó durante una temporada en fase de grupos de la Copa de la UEFA contra los que actualmente son dos de los mayores transatlánticos del fútbol europeo. Y ya nos toca irnos ya a nuestro número 1, al más antiguo de todos, temporada 2005-2006, Club Atlético Osasuna. Ojo con lo que os voy a decir. Este Club Atlético Osasuna, que quedó cuarto clasificado y por tanto jugó previa de Champions League contra el Hamburgo, se quedó a 2 puntos de jugarla directamente, ya que se quedó a 2 puntos del subcampeón de liga, que en aquel año fue el Real Madrid. Un equipo formado por estrellas como Baldo, Pablo García, Savo Milosevic, Aloisi o Pachín Puñal. Era un equipo con mucho carisma y formado por hombres que conocían de pe a pa la primera división española. Como bien os he comentado, al año siguiente jugaron previa de Champions League, que por desgracia, tras un 1-1 en el Sadar y un 0-0 en Alemania, consiguió clasificarse el Hamburgo alemán. Y aquí es donde me tocaría decir que hasta aquí el vídeo de hoy. Sin embargo, os quiero dejar un bonus track todavía más vintage. ¿Por qué? Porque creo que este es un caso de los que no pasó, pero debería haber pasado. Me voy a ir hasta la temporada 99-2000, Real Zaragoza. Este equipo, bajo el mando de Chechu Rojo, clasificó para la UEFA Champions League del año 2000-2001. Pero ¿sabéis qué pasó? Que el Real Zaragoza ocupó la cuarta posición. El problema vino cuando el quinto clasificado de aquella fase regular se llamaba Real Madrid. Y ese problema se agravó cuando el Real Madrid ganó la Champions 2000-2001. ¿Qué pasó? Pues que en aquel momento la Liga y la UEFA consideraron que el equipo vigente campeón de aquella Champions no se podía quedar sin jugar la Champions al año siguiente. Y hasta ahí es una medida que actualmente está todo ok, ya que actualmente el actual ganador de la Champions vuelve a jugar la Champions. El problema es que en aquel momento la UEFA era mucho más rígida. Y aunque ahora mismo, si esto pasara, jugarían 5 equipos Champions, tan simple como los 4 primeros clasificados más el Real Madrid como vigente campeón de la competición europea, en aquel momento esa UEFA rígida y esa Liga Española que en absoluto defendió los intereses del club aragonés, decidieron quitarle esa plaza de UEFA Champions League al Real Zaragoza para dársela al Real Madrid. Por tanto, el club mañico solo pudo jugar la UEFA Europa League y se quedó sin la oportunidad de haber recibido la mejor competición europea en la Romareda. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya entretenido como siempre. Dejar like, comentario y cualquier cosita, nos vamos viendo más adelante. Así que, mucha salud y mucho deporte.